Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que yo quiero hacer es mover P2, B2. Lo reescribimos de esta forma, ¿verdad? Entonces, P2, B2 está multiplicando, entonces pasa a dividir al otro miembro, ¿verdad? Todo el otro miembro. Entonces sería aquí P2, B2, ¿sí? Pasa justamente al denominador. Y pues me queda justamente este solito, P2, B2. Entre P2, B2 es 1, ¿verdad? Entonces pues me queda este, ¿verdad? 1 sobre T2. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito saber aquí? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Para poder pasar el T2 al numerador. Pues yo La necesito inversa. aplicar la inversa. Puedo aplicar la inversa a ambos lados o puedo hacer yo esta analogía, ¿verdad? Yo tengo, esta es una propiedad en los números racionales, ¿sí? Tengo dos fracciones, A entre B igual a C entre D, entonces yo puedo intercambiar los numeradores y los denominadores. B sobre A y D sobre C. Si se fijan, este B antes era denominador, pasó a ser numerador, y D antes era denominador y pasó a ser numerador. Este tienen que tener cuidado cuando lo van a usar porque tiene que ser igualdad entre fracciones. Si no es igualdad entre fracciones, pues no se puede aplicar. Digamos que aquí tengan un más 3, más 3. Ustedes no pueden decir que esto es igual a más un tercio. No, eso no se puede decir. Tiene que ser dos fracciones, ¿sí? Dos términos. Igualdad en dos términos, ¿sí? Entonces, un ejemplo es 4 medios. 4 medios, nosotros sabemos que es 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4 es 2. Entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Y entonces, si intercambiamos el numerador y el denominador, pues tenemos 2 entre 4, ¿verdad? 2 entre 4 es 0.5. 4 entre 8 es 0.5. Y esto es igual a un medio, que es 0.5. Entonces, podemos hacer fácilmente esta operación. O podemos aplicar la inversa, ¿verdad? Aplicar, elevar a la inversa e igual lo despejamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer intercambiar los numeradores y los denominadores. Entonces, aquí estaba en denominador, pasó a ser numerador, numerador pasa a ser denominador. Y pues lo mismo con esta parte, ¿verdad? T2 sobre 1, el T2 está de denominador, pasa a ser numerador. Entonces aquí ya lo tenemos y hacemos que T2 sobre 1 pues es T2. Ahora, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues simplemente ignorar este pedacito de acá, es como que no exista. Y pues tenemos esta expresión de acá. Y pues ese T2, por la propiedad simétrica, recordemos, nosotros podemos intercambiar los miembros. El miembro derecho pasa a ser el izquierdo y el izquierdo pasa a ser el derecho. Entonces lo único que hicimos fue moverlos de posición. Si presentan la respuesta de esta forma, pues está bien. Pero si no, si la quieren dejar como normalmente se hace, en la izquierda normalmente dejamos la variable que estamos buscando. Lo pueden dejar de las dos formas. Las dos formas son correctas. Esta es la primera forma. Y pues podemos tener una segunda forma, que es moviendo T2. Entonces, podemos mover primero T2. Entonces, tenemos esta misma expresión de acá arriba. Entonces, si movemos T2, T2 está en el denominador, entonces tiene que pasar a multiplicar. Está dividiendo, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por T2 a ambos lados para cancelar. Entonces, aquí pues me queda por 1. Entonces aquí pues ya me queda simplemente esta parte, ¿verdad? Si multiplicamos por T2 a ambos lados, por esto, y aquí multiplicamos por T sub 2, ya vemos que este se cancela con este, ¿verdad? Y ahí me queda pues 1, ¿verdad? 1 en el numerador o 1 en el denominador, no importa, si divido por 1, igual es lo mismo a que multiplique por 1, ¿verdad? 1 entre 1, 1, pues no pasa nada. Y aquí pues me queda P2, P2. ¿Sí? P2, B2 entre 1 es P2, B2. Listo, entonces ahora lo que yo quiero hacer es, pues esto ya no me interesa y pues tengo esta relación de acá.
¿Qué necesito hacer yo? Pues necesito despejar para T2. Entonces, ¿qué tengo que mover? Este factor de acá. Entonces, este factor pasa al denominador. Entonces, yo tengo esta expresión de acá. Entonces, digamos, tengo P2, B2. Esa es la expresión que yo tengo. Y lo que yo tengo que pasar a dividir es esta parte de acá, P1, B1 entre T1. ¿Sí? Entonces, así me es un poquito complicado ver cómo es que yo las tengo que operar. Entonces, por eso es que yo, pues, le voy a poner un denominador 1 aquí. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para aplicar operación oreja, ¿verdad? Los extremos se multiplican y se multiplican los medios. Entonces, P2B2 por T1 y 1 por P1B1 para el denominador. Y 1 multiplicado por cualquier número, pues es ese mismo número, pues ya me queda directamente esta expresión de acá. Entonces ya simplemente omito esta parte y simplemente me quedo con estas dos y pues justamente es este mi resultado. Si se fijan, pues es exactamente el mismo. Son dos métodos diferentes, pero yo llegué a la misma respuesta. Multiplicar T1 por P2B2 es lo mismo que yo multiplique P2B2 por T1. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, son dos resultados equivalentes de dos procedimientos distintos. Normalmente, los despejes nosotros los podemos resolver de varias formas, pero pues son igualmente válidas, ¿verdad? No es como que hay una forma en específico que se tienen que resolver. Otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Acá, este 6A es exactamente el mismo anterior. Lo que me piden es despejar para H. Aquí les aparece pues el procedimiento, cómo se hace, pues es un término, lo único que tenemos que hacer es mover pues factores. Este está aquí dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar, el RO estaría multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, pues es prácticamente esto. Esta es la expresión que tenemos. El primer paso es multiplicarlo, ya tenemos esta expresión de acá, y como queremos dejar a H sola, lo siguiente que hacemos es dividir. Bastante sencillo y es equivalente al anterior. Ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. Entonces, esta es la fórmula de energía. Energía es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y pues lo que me piden es encontrar H. H es la altura. Entonces no es importante que sepan qué es cada cosa. Más adelante en su clase lo van a ir viendo. Lo que es importante pues es ver cómo es que se despeja. Entonces, aquí empezamos pues primero definiendo cuáles son los términos. Lo primero que hacemos para despejar es dejar la variable que buscamos en un solo término. ¿Sí? El término que contiene la variable, dejarlo solito y ya después movemos los factores o hacemos los arreglos matemáticos. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar el término de la variable solito. Entonces, vamos a empezar. Es igual a 1/2 por la masa por masa B al cuadrado. Esta es la que les piden, B cuadrado más MGH. Para la que me piden despejar es para esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues primero tenemos que hacer es dejar este término solito. Entonces, vamos a copiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mover este término de acá, ¿sí? Entonces, primero tenemos que definir qué es lo que está haciendo este término con respecto al término que yo quiero dejar solo. Ahorita, si no tiene nada enfrente, si no tiene ningún signo enfrente, nosotros asumimos que es suma. Si tuviese una resta, pues decimos que este término está restando. El término este está restando. Pero como no tiene nada, decimos que está sumando. Entonces, este lo pasamos acá y pues lo ponemos, ¿verdad? Sería como restar a ambos lados el negativo
1 medio, ¿verdad? Entonces nos queda justamente esta parte. Entonces ya cumplimos nuestro primer objetivo, dejar el término en el que está la variable buscada solito. El más es una cantidad, pues no lo podemos dejar o lo podemos quitar. Es lo mismo, entonces lo vamos a quitar. Si aquí se hubiese quedado un menos, pues tendríamos que dejar el menos. El más sí lo podemos quitar. ¿Sí? Ese solamente me indica pues que está sumando. Entonces aquí ya tenemos esta expresión, que es lo siguiente que tenemos que hacer, es mover estos dos términos, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Y pues para mover esos dos términos, pues están multiplicando a h. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pues tendrían que dividir. Si se fijan, esto es incorrecto. Yo no puedo solamente dividir un término. Tengo que dividir al miembro completo, ¿sí? Entonces, esto va adentro, acá. Entonces, es a todo el miembro, no solamente a un término. Si yo solo divido este término, está malo. Si yo solamente divido este término, está malo. Tienen que ser a todos los términos del miembro, ¿sí? Porque lo que le hacemos a un miembro, se lo tenemos que hacer a otro. Entonces, aquí dividimos por MGH, todo este miembro. Entonces, aquí tenemos que dividir a todo este miembro por MG, ¿sí? Y pues esa sería mi respuesta. Si quiero la puedo dejar así. Y si no, pues puedo aplicar la propiedad simétrica, que es intercambiar los miembros, ¿verdad? Y ya, esa sería mi respuesta. Bastante sencilla. Luego tenemos este caso de acá y pues es bastante similar, pero me interesa más este de acá, el 21A, que aquí nosotros tenemos que utilizar la del factor común. Es U igual a G por MY menos MY1. U igual a G por MY menos MY1. ¿Sí? Esta es la ecuación que yo tengo. Y me piden despejar para M. ¿Sí? Vemos que M está 2 veces. Entonces, aquí tendríamos que aplicar otras propiedades. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el término que contiene a mi variable. Tiene que estar solito. Entonces, recordemos, este es un término. Entonces, ya el primer objetivo de dejar el término que contiene la variable solo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mover factores. Entonces, un término, dos factores, vamos a mover este factor de acá. Entonces, vamos a pegarlo acá. Entonces, aquí pues, y ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un término y aquí tenemos dos términos, ¿verdad? A diferencia de antes solo teníamos un término, ahora tenemos dos términos. Al pasar a dividir este G, tenemos dos términos. Pero nos fijamos que pues ahora tengo dos términos en los que está mi variable. Entonces tengo que ver la forma en la que lo hago solo uno. Entonces tenemos que aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué me dice esa propiedad distributiva? Pues la propiedad distributiva es con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Entonces tengo A multiplicado por B más C, pues es igual a A por B más A por C, ¿sí? Esa es la propiedad distributiva. A lo multiplicamos por B y ese mismo A lo multiplicamos por C. Esta es la propiedad distributiva. Pues un ejemplo que nosotros podemos tener así con números, pues es 2 por 3 más 5. Esto es igual a, pues, 2 por 3 más 2 por 5. Entonces vamos a ver si realmente es cierto. Entonces, 2 por 3 más 5, pues primero hacemos paréntesis, 3 más 5 es 8, ¿verdad? Entonces 2 por 8 debería ser igual a 2 por 3 es 6, más 2 por 5 es 10, ¿verdad? Entonces 2 por 8
2 por 8 es 16 y pues 10 más 6 es 16, ¿verdad? Entonces la propiedad distributiva se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es en lugar de llevarlo de aquí para acá, pues lo tengo que llevar de acá para acá. Vemos que M sería el factor común. Propiedad distributiva es pues aplicar de aquí para acá, hacer el procedimiento opuesto, llevarlo de aquí para el otro lado, pues se denomina factorización por factor común. Entonces, pues simplemente lo puedo dejar afuera, ¿verdad? Entonces, este M y lo multiplicamos por y menos y1. Y ahora sí, aquí volvemos a tener un solo factor, ¿verdad? Un solo término, perdón, un solo término con dos factores. Entonces ya hicimos, ¿verdad? De que solamente hubiese un término en el que está la variable que buscamos. Entonces, ¿de cuál nos queremos eliminar? ¿Cuál queremos eliminar? Pues y menos y sub 1. Entonces, pues vamos a multiplicar acá. Entonces, esto no lo necesito ya. Y pues lo que yo quiero es quitar esto. Entonces pasa al denominador. Listo. Y yo ya terminé mi despeje. Ese sería mi despeje. Si quiero, pues los puedo intercambiar. Puedo decir que pues M es igual a esto. Y pues ya, ese sería mi respuesta. Cualquiera de estas dos respuestas pues es válida. Bastante sencillo. Si se fijan, esos son de los ejercicios más complicaditos que puede tener la guía, en los que se tenga que aplicar factor común o que se tenga que hacer una distributiva. De los otros despejes que no son para logaritmos o funciones trigonométricas. Ahora nos toca la parte de sustitución en fórmula. Esta es bastante sencilla. Les van a dar pues la ecuación y pues les dan cuánto vale cada variable. Pues, si ustedes tienen de este tipo de calculadoras, pues es mucho más fácil. Le ponen aquí la fracción y pues D vale 5, T vale 3 y T sub 0 vale 1. Y pues ya aquí me queda 5 medios y 5 medios es pues 2.5. Si no tienen esta calculadora, pues les toca usar paréntesis. Y pues con los paréntesis, pues sería 5 sería entre paréntesis, ¿verdad? Porque la división tiene prioridad por sobre la resta. Entonces tiene que ser entre paréntesis para que el paréntesis, porque el paréntesis es prioridad por sobre la división. Entonces aquí 3 menos 1, ya sabemos que es 2, ¿verdad? Entonces va a dar igual 5 medios. Y pues este es 2.5. Con este de acá, este es el 4b. Pues simplemente es de ir sustituyendo. Si tienen una de estas calculadoras, pues mucho más sencillo. Pues aquí sería b sub 0 al cuadrado. B sub 0 es 3. Más 2 por a, que sería a es 2.1. Y x es 9.5. Y luego le restamos 2 por a, nuevamente es 2.1. Y lo multiplicamos por x sub 0, que es 1. ¿Sí? Y si se fijan, ya me da la respuesta, 6.6858. En caso que no tengan de estas calculadoras, pues se les va a hacer un poquitico más difícil. Pero no es imposible, ¿verdad? Pueden hacerlo, por ejemplo, pues hacerlo pues normal, ¿verdad? Pueden hacer cada uno para que no se vayan a confundir. 3 al cuadrado pues es 9. Hacemos esta multiplicación, 2 por 2.1 por 9.5, 39.9 y esto pues es 4.2. Entonces lo restamos, ya después sumamos y restamos, llegamos a que es 44.7, sacamos la raíz cuadrada, pues listo. Algo bien importante aquí es que tenemos que considerar la prioridad entre operaciones, ¿sí? Primero, paréntesis, corchetes, llaves. Después, radicales y potencias. Después vamos a hacer multiplicaciones
y divisiones. Jerarquía de operación. Ajá, la jerarquía, sí, gracias. Y estas, la cuarta serían sumas y restas. Sumas y restas tienen la misma jerarquía. Multiplicaciones y divisiones, misma jerarquía. Pues, ¿cuál vamos a hacer primero entre multiplicaciones y divisiones? Pues la que esté más a la izquierda. Pero si tenemos una multiplicación y una suma, ¿cuál vamos a hacer primero? Pues la multiplicación. Si tenemos un radical y una multiplicación, ¿cuál vamos a hacer primero? El radical. Si tenemos un paréntesis y tenemos cualquiera de estas operaciones, primero vamos a hacer el paréntesis. Hay unas calculadoras que son de las viejitas y les van a dar ciertos errores. Van a hacer las operaciones de izquierda a derecha. Es como las cosas que uno ve en Facebook o en Twitter que les dice que cuánto es, por ejemplo, 2 más 3 por 5. Hay unos ejemplos así, más o menos. Este es el ejemplo que les ponen y les pregunta, pues, ¿cuánto es? Hay gente que dice, pues, que es la primera respuesta, la que les dan, es que es 6 por 5, pues es 30. Y la segunda respuesta que es popular es, pues, 3 por 5, 15 y 2, 17. 2 más 3, 5. A ver, 2 más 3, 5 por 5, perdón, es 25. En general, la mayor parte de la gente se debate entre estas dos, 25 y 17. ¿Sí? Pero la respuesta correcta es 17. ¿Por qué? Porque hay jerarquía entre operaciones. Tenemos esta de acá, que es lo primero que vamos a hacer, la multiplicación, porque la multiplicación es más, tiene mayor jerarquía que la suma. Entonces, 3 por 5, 15, y luego 2, 17. Si yo hago 2 más 3, 5, y luego lo multiplico por 5, pues esto es un error. Esto es un error, y no es que, ¿quién lo inventó? No, es porque así es como está estructurada la matemática. La matemática fue un lenguaje que fue creado, ¿sí? Así fue como se fue estructurando y sobre esta base fue que se fue construyendo, y es así como lo tenemos que seguir haciendo. Si no están conformes con esta estructuración, pues fácilmente pueden encontrar otro lenguaje, pueden utilizar otra matemática, pueden crear otra matemática y le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero en esta matemática hay jerarquía entre operaciones y pues es esta la respuesta correcta, ¿sí? Aunque antes, muy antes, era la otra respuesta la correcta, pero por comodidad, por que se definieron más cosas, es que se puso esta jerarquía de operaciones, ¿verdad? Primero la multiplicación antes que la suma, ¿sí? Bueno, eso era, ¿verdad? Es que a veces me molesta ver esas cosas en Facebook a mí. Igual. Entonces, nada más, no tengo nada en contra de ustedes. Entonces, listo. Esto es bien importante, ¿verdad? Recordar, no sabía que las tenía aquí. Primero, paréntesis, corchetes, llaves. Segundo, exponentes, raíces. Tercero, multiplicación y división. Por último, sumas y restas, ¿verdad? Entonces, si saben esto, pues van a hacer bastante bien esta parte, ¿verdad? Ahora con la parte de análisis dimensional. Análisis dimensional, ¿en qué consiste? Pues en ver si la ecuación tiene sentido o no. ¿Qué me está diciendo esto? Pues digamos, yo quiero sumar manzanas con manzanas. Manzanas. ¿Lo puedo hacer? Sí, me tiene que dar manzanas. ¿Puedo sumar manzanas con peras? No, ¿verdad? No puedo sumarlas. Bueno, es posible sumarlas, pero yo puedo decir manzanas más peras igual a frutas, ¿verdad? ¿Sí? Puedo decir esto, pero no puedo decir 2 manzanas más, por ejemplo, vamos a poner uno que sea más piñas. Tengo 2 manzanas, 3 piñas, pues tengo 5 frutas. Puedo decir eso, pero no puedo decir 2 manzanas más 3 piñas es igual a 5 manzanas. No. O 2 piñas más 3 manzanas es igual a 5 piñas. No lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el análisis dimensional a mí? Pues que esto pues, es dimensionalmente correcto, sí. Esto es dimensionalmente correcto y esto no. Es decir, no tiene sentido que yo los esté sumando, ¿verdad? No puedo obtener manzanas sumando manzanas y peras. No puedo obtener peras sumando manzanas y peras.
¿sí? Es esto lo que me está diciendo. Para eso nos sirve el análisis dimensional, para saber si yo, pues, mi ecuación tiene sentido. Entonces, para eso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso de las unidades de medición. La longitud se mide en metros, normalmente estas son las variables X, D, S, Y. Área, pues son cuadrados, se mide en metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, velocidad, metros por segundo, aceleración, metros por segundo cuadrado, tiempo, segundos, densidad, gramos por centímetro cúbico, o pueden poner kilogramos por metro cúbico, y aquí masa, pues kilogramos o gramos. Lo importante es que tengan concordancia entre las unidades, ¿verdad? Incluso aquí podrían utilizar kilómetros, ¿verdad? Kilómetros, kilómetros cuadrados, kilómetros cúbicos, pero normalmente se utiliza pues, metros, ¿sí? Porque es la más fija. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos velocidad, v sub 0, a por t. Entonces, los v representan velocidad, a, aceleración, t, tiempo. Lo que vamos a hacer es sustituir las unidades. Velocidad, metros por segundo, v sub 0, metros por segundo, aceleración, metros por segundo cuadrado y t, segundos. Entonces, tenemos estas dos relaciones. Entonces, tenemos que ver si podemos sumar metros con segundo con metros con segundo para obtener metros con segundo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos esto, ¿verdad? Aquí ya vamos bien. Ahora tenemos que ver si esto realmente es metros por segundo. Entonces, lo hacemos así, metros por segundo cuadrado, por segundo, se me cancela este cuadrado y pues obtengo este metro por segundo. Entonces, ¿puedo sumar 2 metros por segundo para obtener metros por segundo? Sí, ¿verdad? ¿Puedo sumar manzanas con manzanas y obtengo manzanas? Sí. Entonces, es lo mismo. Velocidad, ¿puedo sumar 2 velocidades y obtener velocidad? Pues sí, puedo sumarlas. Entonces, decimos que la ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Qué significa? Tiene sentido. En el segundo, tenemos el segundo ejemplo. X es igual a A por T. Longitud es igual a aceleración por tiempo. Metros, X es metros, ¿verdad? X se mide en metros, aceleración, metros por segundo cuadrado, T es tiempo. Esta es la misma expresión que ya habíamos visto acá, metros por segundo al cuadrado por segundo, pues ya sabemos que esto es metros por segundo. Entonces decimos metros es igual a metros por segundo. No, ¿verdad? No tiene sentido estar igualando una longitud a una velocidad. Son dos parámetros diferentes. Entonces, longitud distinto a velocidad. Entonces, la fórmula no es dimensionalmente correcta. No lo es. No tiene sentido. Entonces, esta fórmula, esta ecuación está mal planteada. Yo no la puedo utilizar. Entonces, listo. Solamente me falta la última partecita de la guía. Ya vimos la parte de despejes. Ya vimos esta parte de análisis dimensional. Tienen que decir si son dimensionalmente correctas o no. Y solamente nos falta esta de conversión de unidades. Entonces, con conversión de unidades, pues es bastante sencillo. Realmente, incluso las pueden hacer, se pueden hacer esto. Por ejemplo, yo puedo decir en Google 30 metros a centímetros y pues ya les va a dar la respuesta. Si se fijan, 3000 centímetros. Entonces, pues, difícil, ¿verdad? Difícil controlar eso. Entonces, yo les voy a pedir procedimiento, ¿verdad? Como normalmente se haría. ¿Qué es lo que ustedes sí pueden hacer? Poner la equivalencia, ¿verdad? Metros a centímetros. Entonces, sacamos la equivalencia. Quiero convertir de metros a centímetros. Entonces, pues, es esto lo que tengo. 1 metro 100 centímetros. Y es este de acá. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Pues yo voy a obtener dos factores. El primer factor y el segundo factor. Si se fijan, la diferencia de estos dos, pues, es que el metro está primero arriba y el otro está, pues, abajo. Este numéricamente me representa 1. Sí, yo sé que 1 entre 100 es 0.01, ¿sí? Pero numéricamente, pues, como un metro es 100 centímetros, pues realmente lo que me representa aquí, pues, es 1. Si pasamos este 100 centímetros acá, pues es 1, ¿verdad? Es como que estamos multiplicando por 1. Igual aquí es un 1 simbólico. Vamos a dejarlo así. Entonces, yo voy a multiplicar lo que yo quiero convertir por cualquiera de estos factores. ¿Cuál voy a elegir?
el que me permita cancelar las unidades. Entonces aquí metro lo tengo en numerador. Entonces necesito uno que lo tenga en el denominador para poder cancelar unidades. Este metro lo podría cancelar con este metro. Entonces vamos a elegir este va a ser el factor que vamos a elegir, este de acá. Entonces, aquí lo colocamos, es este, y ya simplemente pues operamos 30 por 100, pues es 3000, cancelamos unidades, metros, solamente me quedan centímetros y pues ya obtengo mi resultado. Ahora, 140 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Puedo hacer esto, venir aquí, Google, tenemos Google, y podemos decir aquí, quiero pasar de 1 metro cúbico a centímetros cúbicos. ¿Cuántos hay? Entonces me dice, metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces ya tengo, esa sería mi equivalencia. O puedo utilizarla a partir de 1 metro igual a 100 centímetros. 1 metro igual a 100 centímetros, aplicamos la propiedad uniforme, elevamos a ambos lados al cubo, entonces sería 1 al cubo, 1. Metro al cubo, metro cúbico. 100 al cubo, 1.000.000, y centímetro al cubo, centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces podemos hacer las dos formas. A partir de la forma de longitud, aplicar la propiedad uniforme, o simplemente buscar la equivalencia en Google, ¿verdad? Y ya con esto ya lo obtenemos. Entonces, a partir de esta equivalencia, yo formo dos factores. Entonces, el primer factor tiene el metro cúbico arriba y el segundo factor tiene el metro cúbico abajo. ¿Qué es lo que yo quiero convertir? Metros a centímetros cúbicos. Entonces, el metro está en numerador, tiene que estar aquí. El factor que yo elija tiene que estar en denominador. Entonces, el que elegimos es justamente este de acá. Y este es el que colocamos acá. Entonces, 140 por 1.000.000 me tiene que dar 140 millones de centímetros cúbicos. Cancelamos unidades y las únicas que me quedan son centímetros cúbicos. Y pues este es un método bastante sencillo de hacer. Si yo quiero pasar densidad, pues aquí me piden pasar de kilogramos a gramos y de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces tengo que pasar dos unidades, ¿verdad? Entonces vengo yo a Google y le digo cuántos gramos hay en 1 kilogramo. 1 kilogramo a gramos. 1 kilogramo, 1.000 gramos. Entonces tengo mi primera equivalencia, 1 kilogramo, 1.000 gramos. Y el otro es de metros cúbicos a centímetros cúbicos, que si ya sabemos que 1 metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Formamos pues 4 factores. ¿Cuáles voy a utilizar? Los que me permitan cancelar a mis unidades. Kilogramo está en numerador, tenemos que elegir el factor que tenga kilogramo en denominador. Metro cúbico está en denominador, tengo que elegir el factor que tenga el metro cúbico en el numerador. Entonces vamos a multiplicar por estos dos factores y pues con estos vamos a operar. Entonces 480 por 1.000 entre 1.000.000, pues me da justamente 0.480. Cancelamos unidades, kilogramos con kilogramos, metros cúbicos con metros cúbicos, y pues ya con eso pues solamente quedan gramos y centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetros cúbicos, y ya con eso pues nosotros ya convertimos las unidades. Si se fijan, esto es bastante sencillo de hacer y pues son bastante repetitivos, podríamos decir. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola. No, licenciada, todo correcto y me gustó cómo explica, bastante pausada. Todo claro, más claro que la no puede ser. Ahí está bien. Otra cosa, si necesitan corroborar alguna respuesta, tienen duda con algo, me pueden contactar. Yo no les voy a hacer el ejercicio, pero sí los voy a guiar para que pues ustedes lo hagan. Ya pasamos lista, entonces por eso no hay problema. Otra cosa, no es necesario que me digan Lick, con que me llamen Catherine por mí, pues está bien. El respeto ante todo, y pues no es necesario el honorífico, ¿verdad? El título. Listo, si no tienen consultas, pues nos vemos la próxima semana.
Yo al final solo le quiero hacer un comentario cuando salgan todos. Está bien. Listo. Si no tienen consulta, se pueden desconectar.